Bueno, que estamos aquí un día más y tengo por aquí al amigo Alfonso y aunque ya parece ser que el frío se está yendo, por las noches sigue haciendo frío, pero por de día no. Pero Alfonso, bienvenido. Oye, después que hemos tenido unos días ahí, semanas atrás, de bastante frío, heladas y todo esto, ¿cómo hay que, la forma de proteger los cultivos? Pues hombre, proteger un cultivo de una helada... ¿En invernadero? Sí, hay muchas formas, pero claro, invernadero para los cultivos de invernadero. No le podemos hacer invernadero a todos los cultivos porque sería inviable económicamente. No, hay que tener en cuenta que la helada consiste en una bajada brusca de la temperatura que puede durar más o menos tiempo y que dependiendo del tipo de helada, de cómo se produzca ese incidente y cuánto dure, pues tenemos un mayor o un menor riesgo de causar daños a los cultivos. Y claro, cada cultivo reacciona de una forma distinta, es decir, no es lo mismo una plantación de habas que un naranjo, pero tampoco es lo mismo un naranjo o un limón que un frutal que está en parada vegetativa. Es decir, cada planta en el momento en que se produce la helada tiene una forma de resistir o de superarlo. Cuando las heladas son cortas, los tejidos no se congelan instantáneamente, sino que el tejido va, lo mismo que a nosotros nos va bajando la temperatura paulatinamente, según va haciendo frío en el exterior, pues a las plantas también, hasta que puede llegar el punto de congelación, y a partir de ahí es cuando se producen los daños, porque los daños en realidad no se producen en el momento de congelarse, sino en el momento de descongelarse. Cuando la savia se congela, se producen cristales, se produce hielo, que es lo que cuando tú pones agua a congelar, lo que ves en la botella al cabo de un tiempo es que empieza a formarse cristales de hielo en su interior hasta que se hace una pelota de hielo completa. Cuando esos cristales se descongelan, lo que hacen es que tienen aristas y puntas que rompen las células del vegetal y produce una pérdida de savia y por lo tanto una muerte del tejido. O sea que realmente el daño tiene lugar en el momento en que se produce esa descongelación. ¿Cómo defender un cultivo de una helada? Es complicado, porque si hablamos de cultivos hortícolas, pues hay diferentes soluciones. Excluimos el invernadero porque es un sistema específico en el que no se va a producir una helada normalmente nunca si lo tenemos adecuadamente preparado, pero si estamos al aire libre, pues se pueden utilizar mantas térmicas. Mantas térmicas son unos tejidos, una especie de malla de plástico que se coloca sobre los vegetales y que ayuda, no evita las heladas, pero ayuda a reducir, a retrasar el punto de congelación, y si la helada no es muy intensa, puede ser suficiente para que no tengamos una pérdida considerable. El problema es que hay que pagarlas, cuestan una pasta, y a lo mejor el cultivo que queremos proteger no genera beneficios para hacer esa inversión. Se pueden hacer prevención de heladas creando calor en la zona donde está el cultivo y dispersando ese calor por medio de hogueras o por medio de estufas que queman combustible vegetal o queman combustible fósil, gasoil, y que generan un calor, que ese calor, si se distribuye por la parcela por medio de ventiladores, pues ayudan a que la temperatura sea más baja. Es decir, es como si le pusiésemos un brasero al cultivo, ¿no? Pues ayudan a reducir los riesgos de heladas. También hay formas como por ejemplo el riego por aspersión. El riego por aspersión aquí no estamos acostumbrados, pero en zonas del norte donde las heladas son más frecuentes, pues en los frutales sobre todo es bastante frecuente. El riego por aspersión lo que hace es, cuando empieza a haber una helada, es mojar toda la superficie vegetal de la planta, inclusive flores, frutos o lo que haya, y cuando el agua se congela, está a 0 grados y por debajo de esa capa de hielo la temperatura no es tan baja, es decir, el frío está hacia afuera porque necesita consumir temperatura para
producir ese hielo, y hay una capa de aire entre el vegetal y la capa de hielo que evita que el vegetal se hiele. Es una paradoja, puede parecer una paradoja, pero esa es la realidad. De manera que cuando nosotros empezamos a mojar la planta y descienden las temperaturas, se forman hielos sobre el vegetal, pero no se hiela la planta, se ha helado el agua que hay sobre el vegetal, pero la temperatura por debajo está por encima de 0 grados. De manera que cuando se descongela ese hielo, la planta sigue intacta, no se ha helado. El problema es que es un sistema caro, hay que tener una instalación hecha y hay que tener agua disponible para poder hacer la pulverización. Pues luego hay diferentes maneras a veces con humo, se queman balas de paja o se queman botes de cera. Esto no es demasiado ortodoxo, hay ciertas reticencias, pues porque la administración está en contra de estos sistemas porque producen humos, siempre es más caliente que el ambiente que hay alrededor, y esos humos pueden afectar a poblaciones vecinas o a carreteras donde circula tráfico y se pueden ver afectados. Y han sido muy criticados en los últimos años por diferentes organizaciones, y la administración está en contra de estos sistemas. Lo que pasa es que, claro, el agricultor, cuando tiene riesgos de helada, busca cualquier herramienta para defenderse. Pero bueno, lo mejor es que no pase, es que no haya heladas. ¿Se puede combatir también, no sé, con algún producto lo de la helada? Igual que, por ejemplo, no sé, cuando tienes un dolor y te echas un analgésico. No, la helada en sí, el procedimiento de la helada no es evitable haciendo aplicaciones de productos de ningún tipo. Lo que sí sucede es que cuando tú has tenido una helada, el árbol está sometido a una situación de estrés crítica, y sí que es conveniente o que es factible ayudar a recuperarse más rápidamente de ese problema. Entonces es recomendable regar la plantación para recuperar la actividad, hacer aportes, por ejemplo, de aminoácidos, que son sustancias que favorecen la multiplicación celular y la recuperación de los tejidos muertos, por lo menos que los tejidos sanos endurezcan, crezcan con más vigor y la planta se pueda recuperar de la helada que ha tenido. Pero a priori no hay ningún tratamiento que tú se lo puedas hacer y digas, bueno, como ya lo tengo tratado, la helada no me lo va a helar. Por lo menos para prevenir. No. Todavía eso está por descubrir. Si lo descubres, te puedes. Llegas a tiempo todavía de hacerte rico. No, Alfonso, tú sabes que no es eso. No. Oye, que te digo que ahora que estamos también con esto, yo me acordaba días pasados, digo, hombre, tendrás que hacer una revisión a los parrales, sobre todo a las estructuras, no vayamos a tener luego la de otros años y si no se refuerza de las marineras. Háblame de ello. Sí, eso sí que es una cuestión importante. Me parece muy bien que te hayas acordado de ese tema y lo plantees, porque estamos en un momento en el que se puede hacer cualquier cosa en la plantación sin ningún problema. Podemos revisar las bandas, revisar los muertos, revisar los postes, revisar cualquier elemento de la estructura y ver si no está en condiciones, si la madera está estropeada, si se ha levantado ligeramente un muerto o se ha desenterrado y nos puede hacer perder eficiencia. ¿Por qué? Porque ahora no hay vegetación, porque no tenemos la planta, podríamos soltarla completamente de la alambrada y tensar esa alambrada sin que afecte a la parra, y luego podríamos volver a fijarla sobre ella, y es fundamental hacer esa labor ahora. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos libertad absoluta, no tenemos ningún tipo de riesgo, y eso nos va a garantizar que cuando estemos en plena vegetación con toda la cosecha encima, pues un día de viento muy fuerte, una lluvia muy intensa o una granizada muy intensa no nos afecte, nos desentierre un muerto, nos rompa una banda y haga que se nos hunda el parral. El año pasado ha habido aquí en la zona parrales que han caído como consecuencia de un viento o de una granizada durante unos minutos que ha depositado gran cantidad de granizo sobre la estructura, y a todo el peso que ya sostiene de la parra, la fruta, encima la nieve o el granizo ha hecho que se hundiesen. Y se hunden porque en algún punto la banda ha cedido. Generalmente suele ser que se desentierra un muerto, se sale un esquinero o un palo se quiebra
y a partir de ahí el reparto de presiones que hay en toda la banda, que suele estar muy bien calculado, pues se descompensa y acaba cayendo. Por lo tanto, esa labor de revisión ahora en parada vegetativa es, desde mi punto de vista, fundamental, sobre todo en parrales viejos. Parrales con estructuras muy antiguas. Pues hombre, yo consideré un parral viejo, primero, si la estructura es de madera o madera y hierro, ya pensaría que es viejo, porque normalmente los parrales modernos se hacen todos con estructuras metálicas. Si tenemos madera, estamos hablando de un parral que seguro ha sido viejo. Y luego, de esa manera, si somos capaces de detectar dónde tenemos algún fallo, lo podemos solventar con muy poco dinero, sin asumir ningún riesgo, sin causarle problemas a la plantación y asegurarnos de que cuando llegue el periodo vegetativo vamos a tener... Esto es como cuando vas a ir de viaje y te dicen, revise usted el coche antes de salir de viaje. No, pero si lo revisé hace 6 meses. No, pero mire usted, mírale usted la presión a los neumáticos, mira el nivel de aceite que lleva el agua anticongelante. Pues eso es igual. Si hacemos esa revisión al parral, nos podemos ahorrar sustos y daños muy graves porque un viento muy fuerte, una granizada, una lluvia muy intensa nos tumbe el parral. Sí, porque de eso nadie estamos libres en cualquier... Pues entonces, previniendo la situación, está. Alfonso, hago un harto y regreso contigo. Venga, no se me vayan, que le voy a preguntar cosas que me dicen por la calle. Bueno, que lo tengo aquí. Alfonso, que decía yo que te iba a preguntar si en el anterior programa te decía yo que el bichito este que se mete en los olivares, digo que el bichito también que dice que se mete en los almendros, que se la come, no sé si se llama avispilla. La avispilla del almendro, sí. ¿Esto es muy frecuente por aquí o no es frecuente? Vamos a ver, esta es una plaga que hasta hace unos años no estaba presente en Murcia. Por lo tanto, ningún agricultor de nuestra zona no tiene experiencia con ella. Hace un par de años que han aparecido los primeros focos en nuestra zona, en la zona del altiplano, lindando con Castilla-La Mancha, porque el problema sí que llevaba algunos años más en la zona de Castilla-La Mancha, y en la actualidad se ha declarado como plaga en la región de Murcia, para que sea obligatorio la lucha contra esta plaga. Esta es una plaga que tiene su peculiaridad y su dificultad. La peculiaridad es que es una especie de avispilla muy pequeña, de color negro, 6 o 7 milímetros, 8 milímetros, es decir, pequeña, que le gusta realizar la puesta en los frutitos recién cuajados de la almendra. A partir de ahí, durante todo el desarrollo del fruto, ella se va desarrollando en paralelo y la larvita que crece dentro del fruto acaba comiéndose la pepita, de manera que como la fruta crece de tamaño, pero la pepita no completa su ciclo, hace que se quede el fruto luego seco, lo que aquí llamaríamos un borrego, o sea, frutos que no abren la corteza cuando llega el verano, porque no tienen semilla dentro, no tienen pepita. Serían borregos, aquí lo conocemos como borregos. Bien, pues quedan como borregos. De manera que cuando hacemos la recolección, esos frutos no caen, se quedan. Aunque vibremos el árbol muy fuerte o lo vareemos con mucha eficiencia, estos frutos tienden a quedar porque están pegados completamente al árbol y no se desprenden. Es una peculiaridad de esos frutos. Lo cual es una ventaja para el usuario, porque cuando uno ve que tiene un árbol con muchos frutos que se quedan allí como borregos, o sea, que no han abierto la corteza, uno tiene que preocuparse y pensar que puede ser esta plaga. Ahora diremos cómo se comprueba si es esa plaga. Esos frutos que se quedan allí tienen en su interior la larvita que se ha comido la pepita y se queda ahí todo el invierno. Y cuando llega ahora el mes de marzo, que empieza a entrar en actividad la planta, que las floraciones ya se están desarrollando, que se empiezan a cuajar las almendras y que empiezan a desarrollarse, esa larva que está en ese fruto se convierte en una nueva avispilla que hace un pequeño orificio en la corteza del fruto, sale al exterior, se aparea y empiezan a hacer la puesta
durante el mes de marzo, abril y mayo, en los frutos jóvenes que están en plena floración o que están recién cuajados. Y vuelve a repetirse el ciclo durante todo un año de nuevo. Por lo tanto, es una plaga que cada adulto pone entre 70 y 80 huevos, es decir, que cada hembra va a afectar unos 70 u 80 frutos, porque cada uno suele poner un huevo, nada más. Estamos frente a una plaga que tiene dificultades para ser controlada, porque claro, una vez que está dentro del fruto, no puedo matarla. No hay herramientas adecuadas químicas para matarla. Y como solo está fuera un mes, 2 meses, 2 meses y medio, que es el tiempo desde que sale de la pepita vieja, o del fruto viejo, hasta que se aparea y hace la puesta, ese es el periodo que tengo para luchar contra ella. Si no acierto en ese momento, lo tengo bastante complicado. Por lo tanto, es una plaga puñetera porque tenemos que afinar muy mucho cuando la tratamos si queremos que no sea problema. La única forma de saber si tenemos la plaga es que el agricultor que en sus almendros detecte la presencia de esos borregos, de esos frutos que no han abierto, que no se han caído, que los coja, los parta y compruebe si en el interior del fruto, donde debería estar la pepita, hay una cáscara vacía y dentro hay una larvita de color blanco, allí arrugada. Si tiene esa larva, y todos los frutos tienen esa larva, tiene problemas de avispilla del almendro. Y si tiene problemas de avispilla del almendro, mi consejo es que recolecte. Tiene 2 caminos. La lucha química, que no es demasiado eficaz y cuesta más dinero, y para ello tiene que recoger 50, 60, 100 frutitos de esos de diferentes árboles, ponerlos en un recipiente para dejarlos que cuando llegue su momento el bicho se active y salga, y a ese recipiente puede servir una garrafa de plástico de estos opacos, por ejemplo, de aceite o de cualquier producto, la limpiamos bien, metemos las almendras, la tapamos y lo que se suele hacer en un lateral se le hace un orificio y se arrosca o se suelda una botella de agua transparente, una botella pequeña o grande pero transparente, no opaca sino transparente. De manera que dejamos los frutos ahí, los dejamos al sol, colgado en un árbol, y cuando llega el momento de avivar, los adultos que salen de esos frutos tienden a buscar la luz y se van por el orificio a la botella transparente. Cuando veamos avispillas de color negro dentro de esa botella transparente, es que están los adultos en campo haciendo exactamente lo mismo. Y ese sería el momento en el que tendríamos que plantearnos los tratamientos. Eso es lo que hace la administración de una forma más, digamos, metódica y más ajustada, pero al final es lo mismo, es determinar cuándo se produce la aparición de adultos en una zona para hacer la recomendación de tratamientos. Y a partir de ahí, pues tenemos que hacer 1 o 2 aplicaciones con productos básicamente piretroides. Esta es la parte más complicada del asunto, porque los piretroides son productos que en general bastante agresivos para la fauna auxiliar, para los insectos buenos que hay en la parcela. Y hacer 1 o 2 tratamientos en ese momento perjudica bastante a la fauna auxiliar. Y sobre todo perjudica a los agricultores que tengan almendros en ecológico, porque dejan de ser ecológicos. Por lo tanto, es un problema. Es un problema el tema de los tratamientos químicos. La otra opción, la otra herramienta de lucha que hay es, si yo he comprobado que en mis almendros hay borregos y esos borregos en su interior tienen la avispilla, pues tendría que tener la paciencia y el ánimo y el dinero para recolectarlos todos, no dejar que caigan al suelo y una vez recolectados meterlos en un fuego y quemarlos, para asegurar que, muerto el perro, se acabó la rabia. Lo que pasa es que, claro, esto puede ser una labor costosa y complicada cuando tenemos árboles muy grandes, donde los frutos pueden estar poco accesibles, y es un sistema que los que tengan almendros en ecológico es el único que tienen para seguir siendo ecológicos sin tener que recurrir a tratamientos químicos, pero bueno, no es la panacea. Cuando los ataques son pequeños, al principio puede ser eficaz, pero cuando los ataques son intensos es complicado porque sería inviable económicamente quitar eso a mano. Yo he leído, no sé dónde, pero en el internet,
enseñamos en internet esto, que COA de la región se dice que se puede perder el 90% de la cosecha en el altiplano, que es una plaga que llegó en el año 2010 a Mahora, a la provincia de Albacete, y que ahora está en la zona de Manchuela. Que Murcia está a la cola con 73.433 hectáreas de almendro y 5.250 toneladas de almendras. Todo esto no tendrá que ver nada con la avispilla dichosa, que estemos a la cola y que esto ya se considera una plaga. No, vamos a ver. O tampoco hay que ser tan alarmista como la noticia esta que te estoy dando. No, los periodistas tienden a ser alarmistas porque es la forma de vender periódicos y de vender información. Yo no me gusta ser alarmista, me gusta ser objetivo y ser realista. Esta es una plaga importante, preocupante, pero que, bueno, la conocemos, sabemos cómo controlarla, sabemos qué hay que hacer para saber en qué momento habría que tratar. Entonces, y tenemos productos que podemos utilizar. Quien esté en convencional no tiene problemas, o tiene menos problemas. Tiene el problema del costo, claro, que un almendro que va muy ajustado de precios, la producción, pues tiene que añadirle el sobrecosto del tratamiento contra esta plaga si es que le aparece en su parcela. Pero, no sé, no me preocuparía demasiado, me preocuparía de comprobar si la tengo o no, porque lo que no podemos hacer es estar diciendo esto sin saber si la tenemos o no la tenemos. Hay constatadas algunas fincas en la zona del altiplano, muy pocas hasta ahora, afortunadamente. Esas fincas están en un control, bajo un control absoluto de la administración en toda la franja que lindamos con La Mancha, donde tenemos susceptibilidad de que la plaga nos pueda llegar, y lo que hay que hacer es seguir las recomendaciones que da la administración para luchar contra esa plaga y colaborar en minimizar su impacto. En La Mancha tiene un problema más grave porque tienen muchas hectáreas afectadas por la plaga y bueno, se están planteando incluso algunos sindicatos, algunas organizaciones agrarias han solicitado a la administración que le permita a los agricultores de ecológico poder hacer tratamientos con piretrinas para controlar la plaga, pero que no pierdan la condición de ecológico. Están pidiendo una solución intermedia, pues que le permitan estar unos meses fuera de ecológico, pero, en fin, que bueno, seguramente la administración, pues al final lo haga, no lo sé, pero realmente allí tiene un problema más grave porque, desde mi punto de vista, ha habido una cierta dejadez hasta que de pronto se han dado cuenta que el problema es importante. La ventaja que tiene Murcia es que sabemos que es un problema importante, pero no lo tenemos todavía. De momento, lo que hay que hacer es detectar si aparece, cuándo aparece y dónde aparece. Y esa es labor del agricultor, esa no es labor de la administración. No puede la administración visitar el 100% de las explotaciones de almendro de esta región, pues son miles de hectáreas. Pero sí es factible que cada agricultor monitorice su plantación y si detecta árboles con borregos, pues que tenga la paciencia de darse una vuelta una mañana, coger frutos de diferentes árboles y partirlos. Si dentro no hay nada, no hay ningún bicho, pues puede estar más o menos tranquilo porque son borregos de los que siempre hemos tenido, que por poca agua o por el calor o por alguna razón, o porque la variedad no ha polinizado adecuadamente, pues no ha cuajado la pepita y se han quedado borregos. Pero si abrimos y vemos que tenemos el bicho, yo lo primero que haría sería llamar al Servicio de Sanidad Vegetal o ir a la oficina comarcal agraria más próxima y decirle: oiga usted, en esta finca que está en este polígono y esta parcela, tengo almendros y tengo este problema. Ayúdenme ustedes, díganme qué tengo que hacer. Y ya está. O a su organización si pertenece a un sindicato. Pero no deberíamos de hacer alarmismo porque asustamos a la gente y ahora cualquiera que tenga borregos pensará que tiene la plaga. No, oiga, pártalos usted y compruebe que dentro hay un bicho. Si no hay un bicho dentro, usted no tiene la plaga. Venga, Alfonso, en los últimos minutos que me quedan te quiero hacer una pregunta y esto es como la vacuna, ¿no? Cuando llega y dice, coño, es que nos vamos a poner, que la gripe viene fuerte, que yo este año la he cogido a tope, ¿eh? Este año sí tengo gripe. ¿Cómo se prevé la temporada en el capítulo de los almendros y demás? Vos, tú que eres un técnico en la materia, ¿habrá que vacunar mucho? ¿Habrá que cuidar mucho por las temperaturas que hemos tenido durante los meses pasados, sobre el agua que ha caído? ¿O cómo se espera? ¿Una gripe benigna? Eso es como si llamas a la tele a uno de estos lectores de cartas y le cuentas tu situación y te da una... Va a salir por el parra. No, yo no me considero capacitado para decir
Pienso que las condiciones en estos momentos son buenas. O sea, el hecho de que haga frío en invierno es bueno para las plantas, en general, para todas, porque produce una parada vegetativa, porque genera después una entrada en vegetación más intensa después de un periodo de no actividad. Por lo tanto, en principio a mí el año me parece que va bien. Nos faltaría que hubiese lluvia. Yo no soy capaz de predecir si va a haber lluvia o no. Si las hay, estaremos mejor que si no las hay. Tampoco demasiadas lluvias, porque cuando llueve demasiado a muchos agricultores no les gusta. Es complicado. El año aparentemente, de momento, me parece que va dentro de la normalidad, de más normalidad que otros años que hemos tenido con inviernos nada fríos. Y aún estamos en un periodo crítico. En Murcia, el mes de febrero todavía es un mes frío. Nuestros inviernos son más fríos en enero y febrero que en noviembre o diciembre. Creo que enero se ha portado bien en cuanto a frío. Las heladas que tuvimos tampoco fueron demasiado graves. No llegó a helarse lo que parecía que iba a ser la fin del mundo, afortunadamente. Pero sí ha servido para esa parada vegetativa, que es importante, y que ahora el árbol, cuando empieza a hacer calor, se recuperará. Mi deseo es que sea lo mejor posible. Lo que suceda no está en mi mano, como tú bien te puedes imaginar. Yo me lo imagino. Alfonso, que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, a ver si dicen que si la Candelaria flora, el invierno flora o... ¿Fuera o estamos dentro o fuera? ¿Cómo estamos? Bueno, sí. Porque la Candelaria... Sí, pero la Candelaria lleva muchos años floreciendo los almendros y no siempre se ha ido el invierno. Bueno, yo todavía el mes de febrero lo tendría un poco... ¿Sí? Estaría en guardia, sí. ¿Sí? Porque febrero aquí ha habido febreros muy fríos y con heladas en febrero. Y eso que está el día de los enamorados, tú. Eso es peligroso. Alfonso, un abrazo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y a todos ustedes, como decía Alfonso, vamos a cuidarnos si hace frío, que el mes de febrero es corto, pero parece ser que un día es peor que otro. Queden con Dios.